Un saludo, amigos. Sigo hablando de Rusia y Ucrania, ampliando un poco la escala, la perspectiva, para tener una idea más ajustada y profunda de los hechos que están sucediendo ante nosotros. Y hablaré en concreto de cómo Ucrania ha estado entre dos imperios depredadores. Son dos imperios que han tratado de apoderarse de ella en el siglo XX, el soviético y el nazi. Ambos son dos especies de un mismo género, el socialismo, que vio con suma lucidez Vasily Grossman en Vida y Destino. Dice él, pese a que el segundo era odiado y la humanidad miraba con esperanza en dirección a Stalingrado, ambos eran un estado de partido. Controlaban la producción y se apoderaban de ella, apelaban al trabajo y al nacionalismo, creían que solo el partido y su jefe expresan la voluntad de la nación, etc. Cada uno era espejo del otro, eran lo mismo, y los dos quisieron Ucrania. Dos imperios que entendieron la política como depredación de lo que hubiera más allá de sus fronteras y también de lo que hubiera dentro de ellas. Primero fue Stalin, bajo cuyo poder la Unión Soviética era un proyecto imperial depredador. No teniendo propiedades territoriales fuera de sus fronteras, trató a Ucrania como una colonia al servicio exclusivo de la metrópoli, obligándole a entregar toda su producción agrícola. Entre 3 y 4 millones de personas murieron de hambre. Luego fue Adolfo Hitler, que también quiso hacer de las tierras negras de Ucrania la despensa de Alemania, ocasionando más de 3 millones de muertos, la mitad de los cuales eran judíos. 3 millones más murieron en combate, lo que arroja una cifra total de unos 10 millones de muertes causadas en unos 10 años por las apetencias imperiales depredadoras de nazis y soviéticos. Una vez que ambos imperios se desplomaron, uno por implosión y otro en el campo de batalla, surgió un problema que había que resolver con urgencia. ¿Qué hacer después de ellos? Las posibilidades fueron solamente dos para los países que cayeron bajo su tiranía. O bien recurrir a las esencias fijas del pasado histórico, o bien tratar de estructurar un modo de vida tal que unos se apoyaran en otros para subsistir. La primera opción fue la elegida por Rusia. Ha conducido a congelar la historia en la falsa idea de que basta con ser lo que se es para seguir siendo. Esta opción fue la de la propia Rusia en tiempos de Stalin y posteriores. No se trataba entonces de llegar al socialismo, porque ya se había llegado, según decían. Bastaba con permanecer en él. Las naciones pertenecientes a la Unión Soviética habían sido reconocidas como tales por Lenin, pero con la llegada del socialismo real ya habían hallado su realización. No era preciso hacer nada más. Abandonada la estafa de la utopía comunista, las naciones soviéticas se convirtieron en estatuas de sal. Una de ellas fue Ucrania. La acción de Putin responde ahora a ese mismo impulso. Se trata de volver a la Rusia verdadera, al imperio de toda Rusia y de toda Ucrania, un espacio indivisible que lucha por la historia y por el Génesis, dice uno de los filósofos defensores de la invasión. Fijar un momento del pretérito, parar el tiempo, permanecer en la identidad y tener pavor a los imprevistos del devenir es la propuesta política. Esta fue la primera opción. La realidad fue que Rusia dejó pasar la oportunidad de convertirse en un Estado real. En los años que siguieron a la desintegración de la URSS, nacieron oligarquías enfrentadas que más tarde dieron lugar a una cleptocracia dirigida por Putin para el control de la administración estatal. Según informes de Credit Suisse, el primer 10% de la población es dueño del 89% de la fortuna total de las familias y unos 100 millonarios poseen un tercio del país. Las reformas fueron y siguen siendo imposibles e impensables. Si, como dicen algunos, el marxismo no consiste únicamente en los escritos de Marx, sino también en su aplicación a la realidad rusa, entonces el actual estado ruso de cosas es también marxista. La segunda fue la que quiso y no pudo elegir Ucrania.
Antes la habían seguido las naciones europeas. Cuando cayeron los tiranos gigantes, extrajeron conclusiones acertadas de la guerra y comprendieron que sólo se salvarían integrándose. Así lograron subsistir como naciones, asociándose unas a otras, estableciendo acuerdos comerciales, financieros, políticos, fiscales, etc. En resumen, dando lugar a mercados en competencia, a administraciones regidas por la ley y a elecciones y a democracias sometidas a elecciones libres. Lo más importante fue que fijaron en caracteres indelebles el principio de legalidad con el que se aseguraron la sucesión de sus oligarquías sin violencia, evitando en lo posible la aparición de caudillos salvadores permanentes. Las naciones europeas son por todo esto las menos corruptas de este mundo tan corrupto. Se entregaron al azar del tiempo y sus imperfecciones, cada una con su pasado y su identidad, sin duda, pero sin cadenas con las que sujetarse indefinidamente a él. La oposición entre ambas posibilidades es nítida. No es extraño que Rusia vea a las naciones europeas y a Ucrania, por pretender ser una de ellas, como la antirrusia, a lo que sus ideólogos han llamado toscamente nazismo. Tampoco debería ser extraño que aquellas vieran en la actual Rusia de Putin un peligro para su existencia. Hasta otro momento, amigos.